Ma se io avessi 40 anni meno, tu mi sposeresti? Se io avessi 40 anni di più, lei mi sposerebbe? Si proprio la culpa più. Hoy hablamos de Parténope, lo nuevo de uno de los directores italianos más influyentes de lo que va del siglo XXI. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola Alberto, pues encantado como siempre de aportar nuestro granito de arena aquí. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña introducción sobre la figura de Sorrentino para el espectador? Bueno, pues estamos hablando de uno de los grandes tótems del cine contemporáneo europeo y casi que te diría que internacional, y uno de esos escasos autores que ha tenido el privilegio de, siendo el mismo, alcanzar unas cotas de éxito bastante desorbitadas, ¿no? Manejando ya presupuestos bastante altos, repartos estelares y, bueno, un tipo que fijó su residencia en Roma, donde parece ser que sigue viviendo y que podía tenerlo todo y que sigue haciendo un poco el cine que él quiere, ambientado mayoritariamente en Italia, ¿no? Pues a ver, para situar un poco la cuestión, así rápidamente, Paolo Sorrentino es un director que surge con la llegada del nuevo siglo, un director napolitano que, bueno, había desarrollado, si bien estudió economía y comercio cuando era jovencito, fue desarrollando durante su veintena una trayectoria como escritor y guionista, hasta que finalmente, ya cuando sus 20 llegaban a su fin, hizo ya su primera película y poco a poco, pasito a pasito, acabó haciendo una película que se titulaba Il Divo, que ya le situó un poco en el panorama, una película que trataba sobre una figura bastante polémica, Giulio Andreotti, y que obtuvo el premio del jurado en Cannes, y que fue un poco el primer paso hacia un éxito fulgurante que ya se consolidó con la llegada de La Gran Belleza, que ganó todo lo que podía ganar, el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA a Mejor Película. De esto hace ya como 12 años. Y la película que lo puso en el mapa. La película que definitivamente ya lo consolidó como un director estrella y que le permitió ya pues hacer lo que quiso, o sea, hacer lo que quería, ¿no? Desde televisión, con la serie esta de John Pope, de Jude Law, hasta la película de la juventud con Michael Caine y Harvey Keitel. Y bueno, es un tipo que al final ha desarrollado una trayectoria bastante sólida, bastante coherente, y guste o no, es inevitable que es una de las voces más personales del cine contemporáneo, en el sentido de que ha conseguido pues aunar una mirada personal con un cine, no vamos a decir de masas, pero un cine que es reconocible, como lo puede ser el de un Pedro Almodóvar, ¿no? Un cine que ya ha creado una imagen de marca. Y al final, pues tanto si te gusta más como si te gusta menos, pues es un cineasta que no puedes ignorar, ¿no? Así es. Parténope es una película que se estrenó a principios de enero en España, pero que solo ahora, en mayo, ha llegado a otras partes de Europa. Curioso esto. No sabemos muy bien esta decisión de planear la distribución por fases, pero no sé si tú tienes algún tipo de información acerca de esto, pero ha sido curioso el hecho de que se haya postergado el estreno, por ejemplo, en Londres. No sé si la cercanía mediterránea ha tenido algo que ver a la hora de sopesar las posibilidades de su explotación, pero lo cierto es que esta película se estrenó, creo que si mal no recuerdo fue en diciembre. No sé si fue un estreno en cines limitado el 25 de diciembre o si ya directamente el 25 de diciembre tuvo su estreno en Netflix, porque es una película que creo que está producida por Netflix, si no mal no recuerdo, igual me estoy columpiando. Entre otras productoras, Fremantle, entre otras muchas, es una producción. Saint Laurent también. Saint Laurent, correcto, que también se encargan del departamento de vestuario. Saint Laurent también estaba implicado, ¿no? En el corto aquel tan terrible de Pedro Almodóvar, creo, ¿no? Con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Sí. Ha hecho sus incursiones también en el medio cinematográfico. Se nota en los vestuarios también. Esto ahora hablaremos de ello. Bueno, pues Parténope, a juzgar por los títulos y temáticas de las obras de Sorrentino, como Youth y La Grande Bellezza, La Gran Belleza, aquí vuelve a combinar sus obsesiones con la juventud y la belleza, que a su vez son preocupaciones universales, pero que por primera vez en su filmografía tienen a un protagonista femenino y conecta a este personaje y esta historia con la ciudad de Nápoles, de donde es él. Me dio la sensación, después de haber vuelto a ver algunas de sus películas, que aquí encontramos a un Sorrentino más maduro, más meditativo, más calmado,
que sigue obsesionado con los mismos temas, pero que parece haber encontrado casi el equilibrio perfecto, dejando un poco de lado ese histrionismo del principio de su trayectoria y ofreciendo algo más profundo y existencial que he agradecido como espectador. Sí, yo creo que en contra de lo que se le suele atribuir a Sorrentino, que yo creo que principalmente es esa cualidad excesiva que él tiene, que su cine es un cine como que para mí no tiene límites. No creo que él sea una persona especialmente reflexiva. Tengo esa sensación, ¿eh? No parece un tipo especialmente reflexivo, creo que es más bien una persona muy echada para adelante, eh, que no teme a nada, que no está especialmente encorsetado dentro de una estética, aunque realmente haya creado un estilo perfectamente reconocible. Tengo la sensación de que alcanzó ya su límite en La Gran Belleza, que es su película sin duda más excesiva. Il Divo ya tenía también momentos bastante pasados de vueltas, pero creo que La Gran Belleza o incluso The Young Pope, aquella serie para HBO que hizo con Jude Law, marcan un poco un techo. Cuando ya continuamos con la película esta que hizo con Michael Caine, la Juventud, o incluso una que pasó más desapercibida, la que estaba centrada en la figura de Berlusconi, Loro, que aquí en España se tituló Silvio y los otros. Era una película también con sus momentos sorrentinianos, pero mucho más sosegada. Y bueno, y ya desembocamos en Fue la mano de Dios, que me parece una película casi que diría que hasta contemplativa. Parténope para mí se marca bastante, me parece bastante continuista a nivel estilístico, no solo porque también esté ambientada en Nápoles, como la película autobiográfica que mencionábamos antes, sino que también yo creo que es una película marcadamente minimalista. No hay que olvidar también que se olvida a menudo aquella película que hizo Sorrentino, esa Rara Avis que hizo Sorrentino con Sean Penn en Estados Unidos, This Must Be the Place, que aquí se tituló en España Un lugar donde quedarse, donde Sean Penn interpretaba un Socias de Robert Smith, el cantante de The Cure, y era una película que también era muy minimalista, que también tenía muchos silencios, mucho plano sostenido. Entonces, eso que digo, que para mí es un cineasta que no se pone ningún tipo de límite. Es decir, como curiosidad, me gustaría añadir que cuando en el rodaje de John Pope trascendió durante la promoción de la serie, trascendió a través de una entrevista con el guionista habitual de Sorrentino desde precisamente esta película de Sean Penn, que creo que fue la primera colaboración que tuvieron, Umberto Contarello, que es su guionista habitual, con el que por cierto va a colaborar en el guión de su próxima película como director. Este guionista... Y que ya trabajaron juntos en la Gran Belleza. Claro, también. trabajaron juntos en La Gran Belleza y parece ser que el método de trabajo de Sorrentino es bastante caótico. Para más señas, cuando estuvieron preparando The Young Pope, los guiones se escribían y Sorrentino intercambiaba distintas escenas sin saber en qué episodio las iba a colocar. O sea, esto nos da una medida de cómo puede funcionar la mente de este cineasta, yo creo que es completamente la de un niño travieso, la de un músico de jazz, si podemos decir. Entonces esta película, a pesar de que sí que tenga como un halo así más de contemplativo, más maduro, entre comillas, que es como parece como que al final siempre establecemos como esa conexión entre madurez y cine sosegado, yo creo que también tiene esta cosa de libertad, de jugar, que para mí es lo que mejor que tiene Sorrentino. Los críticos de Sorrentino hablan de justo de lo que has comentado, ¿no? De que sus películas parecen ser una concatenación de momentos, de viñetas. Y en el caso de Parténope, y podemos hablar más adelante sobre la crítica más desfavorable hacia esta película, que si parece una extensión de un anuncio de perfumes, con muchos aforismos, con escenas y viñetas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero sí que es cierto que cuando uno oye el apellido Sorrentino, lo que uno se espera es decadencia, excesos, caos, absurdez, mucho hedonismo, pero siempre está esta búsqueda, ¿no? de la belleza en la vida. Y siempre ha sido cuestionado por su enfoque esteticista. Pero vuelvo a decir que creo que aquí, en línea con La mano de Dios, que es su película anterior, encontramos la mirada más introspectiva y profunda del director napolitano. Y yo lo he visto meditativo incluso en la conferencia de prensa de Cannes. El tipo tenía la mirada perdida
y los periodistas de distintos países sacaban sus propias conclusiones sobre la película y le preguntaban si estaban en lo cierto o no. A Sorrentino se le veía cavilando. Y creo que aquí, conforme él se acerca más a su madurez y que tendrá 50 y tantos años ahora, ¿no? Claro, este es de la quinta de Nolan, Este tipo cumplirá 55 si no los ha cumplido. Lo veo más poético, más metafórico en Parténope. De hecho, el propio título de la película bebe de la mitología y de la historia de Nápoles. Parténope fue la sirena que intentó seducir a Ulises en la Odisea y al no lograrlo se tiró al mar y se suicidó y dio origen, según la leyenda, al nacimiento de la ciudad de Nápoles. Pudiera parecer que hay melancolía y tragedia en esta película, pero creo que lo que consigue Sorrentino, y es la sensación que tuve yo en la película, es que desborda vida por los 4 costados de la pantalla, y esto es algo que creo que pocos directores saben lograr hacer. Sí, yo creo que es al final una cosa que quizás él sabe vehicular como nadie, es que a pesar de que a veces parezca manejar temáticas que le vienen grandes o incluso que parecen como demasiado elevadas, él siempre consigue aterrizarlas precisamente a través de su honestidad. Es decir, su acercamiento frente a lo que él trata siempre es completamente visceral, casi ingenuo a veces, porque él siempre acaba encontrando una conexión personal con lo que está haciendo. Por ejemplo, estaba leyendo hoy precisamente, recabando algo de información, y estoy muy de acuerdo con lo que tú decías. Es decir, creo que primero, para empezar, los directores no suelen ser a menudo los más indicados para explicar su obra, ¿no? Para explicarse a sí mismos. A menudo siempre se ven atrapados en según qué bretes para poder salir del paso y decir, bueno, le hicieron precisamente un día, comentaba él, que le habían hecho una pregunta de estas difíciles del tipo, ¿qué es para ti lo sagrado, no? Y el tipo respondió, contaban aquí en la fuente que estaba consultando, respondió como de forma instintiva, diciendo, a ver, lo sagrado es aquello que nunca olvidaremos de nuestra propia historia de vida. Y eso fue lo que él dice, así nació esta película. Me parece interesante porque es que creo que él está, para empezar aquí, está ya hablando, a diferencia de Fue la mano de Dios, que está hablando de su propia experiencia personal, aquí está hablando, casi que te diría que por primera vez, de un personaje femenino y joven. O sea, no está ni haciendo una película sobre viejos, algo que es bastante recurrente en su filmografía, ni haciendo una película protagonizada por un hombre. Está haciendo una historia de su ciudad natal y contándola a través de los ojos de una mujer joven, guapa, y creo que él es capaz de encontrar esa verdad, hablando de un personaje que está en las antípodas de lo que es él, un hombre ya de mediana edad, varón, y consigue aterrizarlo estableciendo esa conexión quizás con la propia vida de Sorrentino. Yo creo que está hablando de la vida de esta chica, contando la historia de su ciudad natal y hablando en última instancia de él mismo. Y no solo eso, sino que creo que habla de la vida, habla de su vida, de Nápoles como ciudad, pero de la vida en general, o de la ciudad de Nápoles y la vida de sus habitantes. Creo que es una película que es menos centrada en sí mismo, aunque lo es desde el punto de vista de que es un ser humano, que envejece, muere y obsesionado con la belleza y con la juventud efímera. Pero creo que en esta película él se expande, deja de hablar de gente mayor, que creo que lo que hacía era hablar de sí mismo, ¿no? De su preocupación como persona madura que está envejeciendo, que ya no es joven. Y creo que aquí conectó más conmigo porque veo que el mensaje y esa profundidad existencial es más universal, es menos centrada en sí mismo, y creo que el hecho de elegir un personaje femenino es una declaración de intenciones. Sí, es que de hecho es más, incluso cuando piensas en la gran belleza, tú la ves y de primeras la imagen lo que desprende, esa película huele, como es tan excesiva, huele como parece que quiere atrapar el universo, ¿no? La película, ¿no? Parece que quiere hablar de la historia de la humanidad, pero en realidad, a pesar de esa megalomanía que la tiene, creo que Sorrentino también es capaz de hablar de lo universal a través de las partes, a través del detalle. Incluso la gran belleza tiene eso. Y para mí Parténope lo tiene pues de una forma pues muy o sea, en una proporción aún mayor. Quiero decir que él es capaz de, con algunas pinceladas, hablarte de algo tan importante como puede ser la vida de un ser humano, ¿no? Las distintas partes de la vida de un ser humano. Al tiempo que articula todo ese discurso la belleza, que luego hablaremos. Claro, es que aquí hay distintas subtemáticas que conforman lo que acabo de decir. Hay gente que piensa que esta película habla sobre la maldición de la belleza, de una protagonista que no puede escapar de la cosificación
y que quizás también pierde su juventud. Hay una parte de la audiencia que habla de que la película personifica a Nápoles y que no trata sobre la belleza de una sirena mítica, sino sobre la belleza que ella ve, la protagonista, en las personas, en los napolitanos, más allá de las apariencias, y cómo a partir de aquí Parténope es la personificación de la ciudad de Nápoles, que no juzga estas imperfecciones humanas que están ligadas a la historia de la ciudad. Y luego también hay gente que dice, bueno, esto es un coming of age, es una historia de maduración, de búsqueda de la identidad, de la búsqueda de la felicidad de la protagonista a lo largo de estos años, a partir de los años 50, bajo este sol interminable de los veranos del sur de Italia, de estos personajes inolvidables que ella va conociendo, la van guiando. Primero quiere ser escritora, luego quiere ser actriz, luego se da cuenta de que la antropología es lo suyo. Y creo que esto quizás sea el quid de la cuestión. O sea, que esta película es un tratado nostálgico sobre la juventud, la libertad, el paso del tiempo, la belleza, pero sobre todo una meditación de esta evolución de la identidad y de la memoria, de cómo estos momentos que tú describiste como sagrados, que yo creo que el propio Sorrentino describió así, son los que con los que uno se queda cuando alcanza la senectud y los que conforman la propia vida de una persona. Y probablemente esto sea el tema central de la película, pero compuesto de estas subtemáticas que he descrito y que otra gente probablemente ha visto y con los que ha conectado. Sí, además siempre lo aterriza todo en momentos muy, a veces, absurdos, incluso tontorrones o desenfadados. Cosas incluso como todas las escenas que giran en torno al tema de la interpretación, que recuerda mucho a aquellas performances de La Gran Belleza, de la tipa desnuda dándose cabezazos contra un muro. Aquí también como que se ve o la mano de Dios. El tema de la frivolidad del mundo del arte, ¿no? Y toda la mierda que lo rodea, ¿no? Que suele ser, pues eso, como que echa mucho para atrás, ¿no? Esa cosa elitista y frívola. Uh-huh. Claro, aquí vemos como el personaje hace como un viaje iniciático, además siempre observándolo todo mucho, ¿no? De hecho es un personaje bastante interesante, ¿no? Muy, muy magnético. Misteriosa, siempre con un libro en la mano, no cediendo. Claro, además es que a mí precisamente lo que me interesó es cómo la trata Sorrentino, ¿no? Como hombre, ¿no? Que yo creo que él aquí, pues también intenta no cosificarla, ¿no? O sea, aunque habrá una parte de la audiencia que diga, seguro. Bueno, parece que aquí sigue cayendo en los defectos del cine italiano de cosificar a la mujer o presentándolas como figuras estatuarias y casi divinas. Hombre, quizás aquí no. ¿No crees que lleva la crítica exactamente de esto? O que en esa manera de articularlo lo que hace es criticar esto precisamente. Es decir, esta pregunta que encontramos a lo largo de la película, que los personajes masculinos continuamente le hacen a Parténope, ¿qué estás pensando? Esa manera de que el hombre quiera poseer también a la mujer interiormente, ¿no? No solo físicamente, sino interiormente. Y es en este misterio y en el hecho de que ella nunca contesta esta pregunta, que el hombre no puede poseer, ¿no? a la mujer y creo que, no sé, creo que la empodera de alguna manera. No sé si tú lo viste así. A mí me parece un personaje, es decir, yo sobre esto lo discutí con una amiga. A mí el final no me parece pesimista para nada, al contrario. Bueno, es pesimista No. en tanto que todos vamos a acabar envejeciendo, si tenemos suerte, si todo sale como debe salir, todos acabaremos envejeciendo y moriremos y desapareceremos de la faz de la Tierra. No me parece un final desolador. Lo que veo es una persona con valores que no ha querido, que ha sido víctima de su propia belleza, que duda cabe. La película trata de eso, de cómo la belleza te abre puertas, pero también te las cierra. Pero ella no cede nunca a eso. Es decir, tiene su fase de exploración, de experimentación, pero ella no cede, se mantiene firme en su propósito de vida, que es el que va descubriendo durante la película. Y creo que, pues al final eso es triste en la medida en que, pues triste es envejecer y morirse, pero no me parece que esté haciendo una lectura Sorrentino negativa para nada. Está contando la historia de una pequeña parte de su ciudad a través de una mujer que fue bella de joven y que no... Evoluciona. Y que evoluciona, no se queda ahí, no se queda instalada en eso. Evidentemente, pues claro, Estoy- sí.
Que al final es eso, es una persona íntegra, es una persona íntegra. Bueno, y también hay muchos estudios relativos a esto, ¿no? De, pues, alguno de estos chorra, ¿no? Que no sé qué credibilidad tendrá, ¿no? Que cuanto más inteligente es una mujer, más posibilidades tiene de acabar soltera o algo así. No sé. No creo que vaya sobre eso particularmente, aunque sí que trata también eso, obviamente, pero estoy de acuerdo contigo en que no creo que Parténope, la película, sea... que la intención sea melancólica o nostálgica, aunque supongo que cierta parte de la audiencia la encuentra así, pero creo que la película vuelve a hablar sobre la belleza que se encuentra en los años que pasan y mirando atrás a la vida de una propia persona. Y creo que aquí se traza un paralelismo entre el personaje y las intenciones del director y la profesión que elige ella de antropología. Aquí creo que tanto el cineasta como la protagonista observan el comportamiento humano. Creo que la película básicamente habla de eso, de mirar hacia atrás y encontrar esos momentos de belleza sagrados que una persona sigue a lo largo de su vida, con sus bifurcaciones, con los personajes que encontró, que la llevaron a un sitio u otro. Creo que el hecho de que ella se convierta en antropóloga me deja a mí claro como espectador que esta es la intención de Sorrentino como autor, ¿no? Es observar el comportamiento del ser humano en su inevitable camino hacia el envejecimiento. Sí, de hecho es que, bueno, se habla de que hay una suerte de trilogía compuesta por la Gran Belleza, Fue la mano de Dios y esta, ¿no? Estas dos últimas hermanadas por el lugar en el que tiene lugar la acción, la ciudad de Nápoles, pero creo que esta película es más una respuesta a la Gran Belleza, es la respuesta femenina a la Gran Belleza, como en la Gran Belleza ya vemos esta especie de dandy trasnochado que está ya sumido en un mundo de frivolidad, de fiestas, de alcohol, de nihilismo. Y ya lo situamos al personaje ya viejo, ¿no? De un personaje ya como de 60 y pico años. Y aquí sí que vemos la evolución de esa otra chica. Ya te insisto, la primera vez creo que Sorrentino hace un retrato, un estudio de personaje de una mujer. Y mira, no me parece así, antes de que se me olvide, no me parece ninguna tontería que decida no desnudarla en la película. Creo que esto también tiene un sentido bastante claro. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Luisa Ranieri en Fue la mano de Dios, que protagonizaba un desnudo así como muy, muy potente en un barco, como que se desnudaba y todos los otros personajes se quedaban como anonadados. O el personaje, los personajes masculinos, exactamente. Y luego también estaba el personaje de Sabrina Ferilli en La Gran Belleza, que era también un objeto de deseo por parte del personaje de Tony Servillo, Jack Gambardella. Y aquí, sin embargo, apenas hay un momento en el que medio se le ve un pecho, pero hay como una determinación por tratar de cosificarla lo mínimo posible. O sea, nada más allá que lo que su propia belleza pueda cosificarla, ¿no? O sea, es decir, ella misma es una chica joven y guapa, pero no veo, a pesar de que haya gente, he leído alguna crítica de, no sé si era Boyero o alguno de estos, que decía que no he podido apartar los ojos de la pantalla en ningún momento porque la presencia de esta chica, Celeste Dalla Porta, creo que era, Celeste Dalla Porta, es como magnética y tal, y digo, pero yo no creo que eso esté tan subrayado por parte de Sorrentino. Más allá de la belleza inherente que ya tiene, no creo que él se recree tanto, se relama tanto a la hora de cuando la sacan bañador, o no sé, no veo ahí como ese regodeo. Y creo que eso también habla mucho, esa distancia que Sorrentino mantiene, insisto, más allá de que la chica es guapa, creo que también entronca mucho con el discurso de la película. Que aquí estamos viendo ya un hombre haciendo una película de una tía en un mundo de hombres y de cómo interactúa. Exactamente, quería preguntarte si crees que la película tiene una mirada masculina, o es una mirada más neutra, o es una mirada femenina. Yo creo que hay una mirada masculina, decididamente la hay, pero creo que hay algo también casi crepuscular, como si Sorrentino hubiera hecho examen de conciencia y hubiera querido llevar su discurso a otro nivel, parándose a pensar en, vamos a plantearnos la historia desde el punto de vista de una mujer. Por eso insisto, parece una tontería, pero no me parece casual que no la saque desnuda. Es algo muy tonto, pero es un detalle que creo que esconde más profundidad. Supongo que habrá espectadores que encuentren esta película indulgente, lenta, sobre todo al principio, pero si uno entra en su universo y le interesa esta temática tan universal de la que hemos hablado, de cómo empleamos el tiempo que tenemos en esta vida, saldrá de ella absorto en sus pensamientos, lo cual para mí es señal de una buena película. No sé si a ti te sucedió igual, si conforme estabas viendo esta película te inundaron esta serie de pensamientos más profundos y existenciales sobre tu propia mortalidad.
Hombre, si antes hablaba de la belleza inevitable de la actriz protagonista, ahora puedo hablar de esta cosa siempre grandilocuente, implícita en el hecho de que estás contando una historia a una vida, ¿sabes? Ujú. Es un poco el Ulises de Joyce, pero de otra forma. Estás contando aquí la historia de una persona durante décadas. Desde que está desde su propio nacimiento, porque realmente vemos cómo nace Parténope, hasta, Como la hasta Venus de cuando tiene Botticelli, ¿no? Casi. Ah, totalmente, sí, sí, eso también se había comentado por Nace ahí. del mar. Sí, sí. Totalmente. Y el hombre ahí, el viejo ahí mirando. La vamos a llamar Parténope. Pues hombre, claro, El mola, es comandante. el comandante. Es esa cosa, además, siempre, ese desencanto que siempre está presente, ¿no? No solo en el propio Sorrentino, en sus entrevistas, como, ¿no? Ese romanticismo encubierto, ¿no? Ese cínico que en realidad es un romántico que disimula y que está también ahí, Ujú. en esa mirada de ella, cuando ve a estos chicos celebrando lo que tú decías, ¿no? De la victoria de un partido de fútbol. Y está como que se sonríe así, pero con esa mirada taciturna, ¿no? Y ambigua. Me pregunto si este cinismo tiene que ver con la propia naturaleza efímera de la juventud y de la vida o sobre Nápoles, porque creo que en la primera parte de la película Parténope coincide más con Nápoles, pero en la segunda se le ve más desencantada y desilusionada. No sé si entonces tiene una mirada, se convierte en una mirada más crítica sobre la ciudad, pero no sé si la ciudad en sí personifica la propia vida. Creo que hay distintos encajes aquí que suceden en la película, pero no sé si está hablando de Nápoles o de la vida, o si Nápoles es básicamente eso. Una ciudad tan ancestral, casi mitológica, donde distintas civilizaciones y personas y vidas han coincidido y han emergido y han cesado de existir. Y si es aquí donde encontramos básicamente las intenciones agridulces, Mm. agridulces de Sorrentino. Sí, es como igual que pasaba en La Gran Belleza, que al final la ciudad parece por un lado esa cosa inmutable, que es testigo de nuestro proceso de decadencia, de nuestro envejecimiento, pero al mismo tiempo es una Ujú. entidad que está en constante transformación. Entonces se dan cita pues estas dos cuestiones, ¿no? Lo inmutable con esta cosa pues del cambio constante. Y en el caso claro, sí parece que hay como esta cosa evocadora de la ciudad ancestral que tú decías, unido a esta otra cosa de, joder, pues todo está cambiando, la gente se va, mi hermano, como en el caso de Parténope, se suicida, vemos, Ujú. vemos pasar la vida ante nuestros ojos y la ciudad al mismo tiempo es testigo de cómo nacen unos que luego morirán y así sucesivamente en un constante ciclo Porque de... el propio director se crió en Nápoles, pero ya como director dejó la ciudad y creo que Mm, no tenía la opinión más favorable acerca de su propia ciudad cuando la dejó, como suele suceder con muchas personas que viven en ciudades sí, más pequeñas, más pobres. Y creo por ello que la película está profundamente entrelazada con las opiniones y sensaciones y sentimientos personales del propio director sobre su ciudad. Y creo que aquí también parece explorar la naturaleza enigmática de la ciudad a través de su personaje, que también es enigmático y libre, porque creo que también habla sobre la libertad y el personaje a través de su belleza y su juventud tiene esa libertad de encontrar su camino, pero creo que la propia ciudad de Nápoles es una ciudad muy libre, que no juzga y llena de personajes de todo tipo, y ahora hablaremos de esto, de lo felinesco, pero sí, me quedé además también también... pensando en esa, incluso hay algún plano, ¿no? Al principio de la película donde se ve una estatua, Ujú, un busto o creo que es una cara, ¿no? De una estatua sí, que con el paso del tiempo también pierde su lustre. sí, no, no, es que creo que la película en cierto modo es como si estuviera explorando un poco la posibilidad de qué hubiera pasado con Sorrentino si se hubiera quedado en Nápoles, porque él Mm. decide colocar a ese personaje, a Parténope, en la ciudad para siempre, es decir, ella decide no irse. Igual que y dale con Torrentino. Igual que Sorrentino sí que se Mm. fue, sí que emigró a Roma. Bueno, esto que dices del busto, que no viene a cuento con lo que estaba diciendo antes, pero sí que me recuerda mucho a una de mis películas favoritas, El desprecio, de Godard, que al igual que Ujú. Parténope también se rodó en Capri. Y, Ujú. y yo creo que es una especie de guiño a la peli de Godard. No, la verdad que no he leído nada al respecto y es una cosa que me ha venido a la mente ahora, no la he reflexionado, Pero puede ser. pero sí que tiene algo
vamos, a ratos la película me recuerda bastante a la peli que hizo Godard con Brigitte Bardot. Lo que sí tiene es mucho de Fellini. Este Sí, humor inevitable. inevitable. Y luego la picaresca, los personajes secundarios, que son lo mejor de la película. Porque sí que es cierto que tengo que decir que el primer acto me pareció demasiado lento. Creo que la película podría haber sido 20 minutos fácilmente más corta. Pero una vez que aparecen los personajes secundarios, Parténope se convierte en una película, además de meditativa, entretenida. Y evita que uno dé una cabezada, como casi me sucede en el cine. Y enlazando esto con lo que tú decías del propio director, que sí que se fue de la ciudad de Nápoles, en contraposición a lo que hace su protagonista, este personaje de Greta Cool, que aparece en la segunda mitad de la película y que creo que genera un punto de inflexión a nivel de entretenimiento, ¿no crees que personifica un poco al propio Sorrentino? Esta persona que es de Nápoles, se convierte en una actriz famosa, deja la ciudad y cuando vuelves para despotricar a la propia ciudad, ¿no? Porque, y pone a todo el mundo ahí a parir, diciéndole que son unos imbéciles y los tacha de idiotas, de imbéciles, de atrasados. Pero creo que veo quizás probablemente una expresión de unos sentimientos que como napolitano el propio director probablemente tuvo en su pasado y quizás ahora es más, se encuentra en un punto más parecido a lo que vemos en el personaje de Parténope al final de la película. Más en paz con su propia ciudad. Eso por un lado, pero quería detenerme un poco en este personaje de Greta Cool, porque esta escena en la que aparece ella en el barco y le pregunta a este hombre se presenta, ¿no? Le dice, soy el hijo del constructor del barco. Y Greta Cool le contesta, ¿y por qué no ha venido tu padre? ¿No ha bajado tu padre a verme? Dice, porque murió hace 6 años. Contesta. Me pareció divertidísimo. No es lo que dicen, sino cómo lo dicen, ¿no? Y cómo están vestidos los personajes, las apariencias que tienen, las propias voces. No sé, me pareció tan feliniano todo esto y es inevitable, como tú decías. Sí, es como si estuviera haciendo, parece que está estableciendo un diálogo consigo mismo, ¿no? La versión joven de Sorrentino con su versión ya vieja de persona que ha tenido éxito. Y al mismo tiempo aprovecha eso para mostrarnos las dos caras de la belleza, ¿no? La persona que está como más identificada con su propia, o sea, sí, persona que se identifica con su belleza, ¿no? Y con el físico, ¿no? ¿Cómo decías que se llama el personaje? Era Greta ¿qué? Greta Cool. 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 Como guay. Pero eso por un lado, luego tienes el cardenal del Milagro de San Genaro. Es que a mí reconozco que a mí estas cosas sí que me cargan, ¿sabes? Pero vamos, ya sí, ya a mí me hace mucha gracia. Ya puede ser Fellini, Javier Fesser, a mí me carga mucho este exceso. No es muy sé, carnavalesco. Es muy ya sí, como bueno, eres de la iglesia a veces que dices, tío, para allá, tronco, ¿sabes? Es como no. Entre lo grotesco, lo fantástico, lo absurdo. Bueno, y Gary Oldman también aparece por aquí, en un personaje que casi, en principio, es una especie de mentor en este proceso que tiene ella de conocerse a sí misma cuando quiere ser escritora, pero luego el tipo en verdad es un alcohólico, que es un caos, y por lo menos tiene la decencia de decirle, no quiero que malgastes. No quiero que malgastes tu juventud conmigo, no, ni siquiera un segundo, ¿no? Le dice algo así. Sí, totalmente. No quiero que malgastes ni un segundo de tu juventud con este anciano o dando un paseo conmigo. Está bien, Gary Oldman. Me parece justo. Sale muy poquito, pero... Joder, aquí ya es como que me pareció que hasta se mimetizaba con su personaje de hoy lo diré, de Oppenheimer. Iba a decir que casi era el personaje de Daniel Craig en Queer, ¿no? Incluso Queer. Van vestidos iguales, de lino. No he visto Queer todavía, macho. No la he visto. Pues muy Ya parecido. Pero sí, yo pienso que a través de esta mezcolanza de personajes secundarios tan excéntricos y tan felinescos, quizás lo que veo es de nuevo esta mirada especialmente hacia la infancia, la memoria, el mundo del espectáculo, del que hablabas tú anteriormente, la exploración del deseo, la iglesia, que es algo tan unido al cine italiano, ¿no? El sexo, la fama, desde una perspectiva tanto crítica, creo yo, como de fascinación.
Sí, es como que parece que va en el pack, ¿no? Es indisociable, como pasa también en nuestro país, o con cineastas como Luis Buñuel, que al final Claro. parece que esa cosa de Tan surrealismo, integrado de en la la cultura. iglesia, Mm. está tan integrado que emana a través de las películas de sus autores, especialmente si son autores que quieren hablar de su país, claro, y de su... Y la influencia de Fellini es innegable, claro, no solo en esta película y en Sorrentino, pero hablando de Alice Rohrwacher, a la que le dedicamos un monográfico, también veíamos este tipo de personajes, especialmente en Corpo Celeste. Es que es demasiado hasta evidente, ¿no? Es como, joder, es tan innegable que resulta ya hasta, no sé, digo, coño, ya. Pero claro, pero si uno se pasea por las calles de Nápoles, inevitablemente te vas a encontrar con ese tipo de personajes. Claro, esta es la duda que siempre... esto es lo que... Creo que hay verdad en esto. yo no he estado en Nápoles, pero por ejemplo me viene a la mente lo que ocurre con Almodóvar, ¿no? Que tuvo hace poco salido Julian Moore diciendo, a ver, las películas de Pedro Almodóvar no son España, son Pedro. O sea, su cine no representa a este país. Y es lo que pasa, que al Bueno, final a yo ver, creo que Pedro Almodóvar funciona también fuera, que es una cosa que nunca he entendido, ¿no? Que es, bueno, esto es otro tema, pero que funciona también fuera, yo creo que porque lo ven exótico. Y luego, de forma bastante errónea, identifican el cine de Almodóvar con nuestra cultura, cuando no tiene nada que ver. Simplemente que él ha llevado muy lejos ciertos elementos de nuestra cultura, ya. rozando ya el paroxismo. Y claro, yo como no he estado en Nápoles, evidentemente, igual que tengo un prejuicio sobre lo que implica vivir en Nueva York, tengo un prejuicio sobre lo que es ser napolitano. Y con estas cosas siempre hay que llevar cuidado, porque dices Nueva York, dos pasos. Nápoles, Sorrentino, no sé. Ya. Y al final es que esta gente, pues se nota que Sorrentino romantiza mucho su ciudad. Que es Ujú, como decía un ujú. compañero, un conocido, que decía, claro, es que a diferencia de Fellini, él sí que parece enamorado de sus personajes. En Fellini hay como más mala leche, hay más crítica, hay más de, mira que son normales que somos. Yo creo que en Sorrentino hay más un proceso como de sacralización, de decir, no, no, esto es maravilloso. El carácter Ujú. napolitano es maravilloso. Lo cual tiene sentido porque es una persona muy sensible, es un autor muy sensible y probablemente la concentración de personajes exóticos por metro cuadrado no sea tal y como él presenta en sus películas en la ciudad de Nápoles, pero lo que hace como persona sensible es aglutinar a toda esta gente en sus viñetas, que es probablemente con lo que él se queda y conecta, igual que hacían los Safdie con el distrito del Diamante de Nueva York, ¿no? Y esos personajes que conocieron cuando eran niños a través de su padre, se quedaban con esas cosas, como personas tan esponjas, se quedaban con eso, ¿no? Y es lo que terminan plasmando desde, quizás, sí, como tú decías, no desde la crítica, sino desde la fascinación. Y Ujú. a mí sobre todo me funcionó como un elemento en la película que la hace más amena, dentro de un tratado tan meditativo existencial que puede llegar a lo indulgente, y si quieres ya podemos conectar con el hecho de que esto está producido por Saint Laurent, lo cual se percibe en los vestuarios. Hay una escena en particular de una protesta estudiantil en la que van todos los jóvenes, son tan guapos y van tan bien vestidos que casi me hizo pensar en no solo en Guadagnino, sino en Tom Ford, en las películas de Tom Ford, en las que obviamente la selección de casting era tan filtrada tan pasada por el filtro de un fashionista, ¿no? De un modisto, que era demasiado obvio. Y aquí creo que en alguna escena sí que uno se da cuenta de que Saint Laurent está detrás de esta película de Parténope, pero no creo que termine de perjudicar este trabajo o de convertirlo en una obra impostada. Sí, porque yo creo que al final ya es marca de la casa. Yo creo que al final este tipo de, como la cosa está pretenciosa, gratuita, que a veces tiene Sorrentino, que al final pues lo tienes que acabar aceptando si te metes en una película suya, porque Ujú. esa piscina está llena de cosas que están by the face. Yo esto de Isa Logan, pues me ocurre un poco como con Almodóvar, que dice, mira, pues si te pones a verlo tienes que aceptar eso. Si no, mejor no te acercas a sus pelis, porque al final va a tener Claro. mucha cosa, pues eso, va a haber mucha impostura y va a haber mucha cosa que la hacen porque ellos sienten que es lo que se espera de ellos. Y al final en Sorrentino hay esta cosa que a mí, yo estoy muy, muy, muy dividido. Yo no sé si me gusta o no me gusta. Su cine me entretiene porque al final se habla mucho de Fellini, pero cuando le preguntan por sus directores favoritos también habla de Scorsese y se nota muchísimo. Al final tiene una forma de rodar más propia de un narrador norteamericano.
la cámara no para de moverse, el uso de la música popular, en este caso italiana, es constante. Y al final sí, podemos hablar de él como de un autor europeo, pero que rueda como un estadounidense. Y su ritmo es... Entonces, claro, tiene estos tropos, tiene estas cosas como de, venga, voy a colaborar, como hizo Almodóvar con Yves Saint Logan en Extraña forma de vida, el corto aquel horroroso que hizo con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Y aquí, por ejemplo, pues también tiene esos momentos. De hecho, hay uno que especialmente me escamó mucho, que utilizaba aquella música, que creo que te lo conté, el tema de Exodus, del Bogdan Killar, que nunca sé cómo se pronuncia, el mítico compositor polaco que hizo La novena puerta y Drácula, que se popularizó mucho a raíz de que Steven Spielberg utilizó un tema suyo para el tráiler de La lista de Schindler. Él ya había hecho la banda sonora de Drácula y de La muerte y la doncella, él ya tenía carrera en Hollywood, pero ese tema se hizo muy popular a raíz de ese tráiler y se ha utilizado hasta la saciedad. Y aquí también se utiliza, y es un momento que, y aquí cierro el círculo, que parece un puto anuncio de moda. De perfume. Se ve como mujeres así como guapas, bien vestidas, a cámara lenta, con la música. Y son momentos ya que digo, mira, esto no te lo compro, tío, esto no te lo compro. Es una de las grandes críticas de esta película, el hecho de que parezca un anuncio de perfumes en ciertos momentos, o que su carácter tan desmesurado u onírico impida una implicación emocional con el personaje y conmoverse con Parténope, o que ha habido gente que ha salido tan fascinada de la película como desconcertada. Pero es lo que decíamos, tiene uno que entrar en el universo de este director, de Sorrentino. Es que sí. Y aquí creo que está más limado que en La gran belleza. Lo que pasa es que es un tío que tiene una imaginación muy fértil. Para mí, ya te digo, es un músico de jazz. Es un tío que puede hacer lo que quiera. Es como que se quiere poner contemplativo y se pone contemplativo. Quiere mover la cámara a lo loco, lo hace. Se nota que su mente no se para, no se detiene en ningún momento. Entonces, creo que en ese contraste, en esa posición de fuerza se mueve muy bien. Igual te sale con estas cosas tan vacías y tan pretenciosas que luego sí que consigue, a lo mejor, por contraste, a mí en mi caso, conmoverme más. Porque de repente se detiene y me pone ese plano de ella ya mayor, del personaje de Parténope cuando ya tiene 73 años, y a mí me conmueve. Cuando está ahí como apoyada en esa valla, como respirando, ¿no? Respirando en el balcón. En el balcón. Y sí que creo que me funciona bien cuando de repente pasa de quinta a primera y consigue crearte ahí también removerte. No sé, hay algo ahí con él que precisamente por eso yo creo que nunca sabré si me gusta o no. Porque precisamente es un cineasta que yo creo que escapa, a pesar de que se haya convertido como Tim Burton o Almodóvar, a pesar de que se haya convertido en una marca, creo que es un cineasta que es capaz, precisamente por esa imaginación tan fértil que tiene, de escaparse. Que aunque tenga unos tropos muy identificables, aunque tenga su propia tendencia al exceso, a esta especie de caos fílmico, creo que es un cineasta que es tan creativo que todavía nos puede sorprender de las maneras más insospechadas. Y esta película es un ejemplo, porque yo creo que a pesar de caer en ciertos tics que él tiene, luego es capaz de conmover y de hacerte, o incluso como la anterior película, de hacer cine a un nivel muy potente. Aquí vuelve a colaborar con Daria de Antonio, que es su directora de fotografía, con la que ya trabajó en La gran belleza, aunque creo que en esa película fue operadora de cámara y aquí es directora de fotografía, trabajo que también desempeñó en La mano de Dios. Y es napolitana, Daria de Antonio, al igual que Sorrentino. Y sí contribuye ella también a crear esta atmósfera más poética y de fábula. Se ven similitudes con trabajos anteriores, con estos tropos visuales de Sorrentino, un estilo visual exuberante, colores saturados, hay movimiento de cámara, incluso ahora hay planos de drones sobrevolando el mar y con la ciudad de Nápoles en el horizonte. Se beneficia mucho de este desborde de luz, de cielo y mar y de vida del sur de Italia, que es parte de la propia vida del director italiano, y estos jardines, belleza, bailes, juventud, trabajan bien. Daria de Antonio y Sorrentino yo creo que han llegado a un punto en el que no tienen que decirse mucho el uno al otro. Es que además igual me estoy equivocando, pero creo que es su cuñada, o por lo menos se apellida igual que su esposa. Daniela de Antonio, la esposa de Sorrentino, se llama así. Entonces no tengo pruebas porque la verdad que lo estaba buscando ahora. Sí lo es. Lo es, ¿no?
Es que se parece físicamente mucho. Así que bueno, otro caso más de nepotismo en el mundo del cine, otro más. Bueno, se entiende No, que no. es lo importante. No, de hecho, Pero bueno, a mí me gusta empezó desde especialmente, abajo, ¿eh? Sergio. Empezó Sí, desde no, abajo como operadora. no, y tengo que decir que a mí, vamos, así como a vuelo pluma, si me dices y tal Sorrentino, a mí lo que más me ha llegado son estas dos últimas pelis, la estética que tienen, que es un pelín menos saturada a lo que nos tiene acostumbrados. Y quizás me Ujú. gusta más, como con tonos un poco más terrosos y que bueno, que están ambientadas en Nápoles. Entonces tiene todo ese aroma mediterráneo, el sonido de las chicharras. Pero que es que hay que capturar también. Que Hombre, sí que totalmente, totalmente. viene de serie, pero hay que saber atraparlo. Y creo que no es fácil hacerlo. Y bueno, supongo que por eso se ha estrenado aquí en Londres en mayo, ¿no? Con el verano ya más cerca para, Es posible, yo creo que para, al final para era... conquistar al espectador local, sí. Claro, es que se junta por un lado el cuál es la época adecuada o cuál es la época adecuada para los premios. Entonces yo creo que al final dijeron, vamos a curarnos en salud por si hay alguna opción de Oscar y vamos a estrenar para diciembre. Porque al final fue La mano de Dios, también se estrenó en diciembre, el día de Bueno, Navidad o el Se 12 de estrenó en diciembre. Cannes, oficialmente en Ah, Cannes, claro, sí, el se año estrenó en pasado. Cannes, pero que hasta creo que el 12 de diciembre del 2022, creo que fue, no se estrenó en plataformas Ujú. o en un número reducido de salas, porque esa sí que era Netflix puro, esa sí que la produjo Netflix. Y Para añadir, solo para acabar con la fotografía, creo que es más física que las anteriores. Y eso creo que contribuye a maquillar un poco esta tendencia videoclipera que tiene Sorrentino, porque al final tu operador va a determinar mucho también tu puesta en escena, no solo el look, sino la puesta en escena, y creo que aquí con Sorrentino, en su colaboración con D'Antonio, creo que hace un trabajo quizás más orgánico, no sé, me parece como que hay más volumen, menos aplanado quizás que La gran belleza o La juventud, que quizás pecaban un poco de demasiado publicitarias para mi gusto, o así están en mi recuerdo al mm, menos. estoy de acuerdo. Y luego el tema de la música, también Ujú, destacado, que tiñen Parténope de un tono entre lo nostálgico y festivo. Está a cargo de Lele Marchitelli, ujú. que aporta drama a esta historia y melancolía. Aunque hemos hablado de que quizás la película no sea totalmente en sus intenciones melancólica, pero sí que hay momentos así. Y sobre todo las composiciones que quizás tú mencionabas antes de Nino Rota, míticas de la música italiana, que o bien te meten dentro de la película o te parecen un poco hortera, porque tienen ese toque excesivo que a lo mejor no conecten con todo el espectador. Sí, que totalmente, porque yo creo que al final es lo que decía antes hablando de que Sorrentino podía ser pues muy excesivo o también muy recatado y creo que la música la juega igual. Creo que en este caso al final este compositor, que es bastante recurrente en la filmografía de Sorrentino, al final queda un poco eclipsado. Creo que tiene una labor un poco como la que puede haber ejercido Howard Shore en sus colaboraciones con Scorsese, donde al final el máximo protagonismo estaba concentrado en la música, en la selección de canciones. Y creo que aquí ocurre igual. La música queda un poco opacada por la selección musical. Y creo que el papel que juega es un poco de contrapunto para Ujú. subrayar ciertas ideas, no tanto para que adquiera un especial protagonismo. Pero casi a nivel publicitario, ¿verdad? A veces. Si no es música, pues eso, destinada a una audición sin la película, ¿no? A una audición separada de Ujú, la película, a una escucha sin la película. ujú, ujú, ujú. Es más bien, es una música más bien funcional. A mí, desde luego, yo no la recuerdo la música especialmente, ¿eh? Esto también a veces es injusto, porque a veces precisamente, igual que hay que saber cuándo no poner música, hay que saber cuándo apostar por una pieza musical discreta. Entonces, Ujú. bueno, pero no ha quedado en mi recuerdo la obra de Marchitelli. Muy bien, Sergio, pues me parece un buen momento para poner fin a este episodio sobre Parténope, lo último de Paolo Sorrentino, una película que quizás no gusta a todo el mundo, pero quien conecte con su universo quizás se verá tocado por una visión sentimental sobre la vida, sobre la belleza, sobre el paso del tiempo, la memoria y la juventud. Así que nos ha parecido idóneo hablar de lo último del director napolitano y nos citamos en el próximo episodio, como siempre, para seguir hablando de cine.
Así es, Alberto. Bueno, no quería dejar escapar la oportunidad de dedicarle este podcast a mi amiga Merche, que me lo lleva pidiendo mucho tiempo, y así que digo, Merche, por favor, espero que lo escuches y que te haya gustado. Ahí queda eso. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Gracias a ti, Alberto. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBS Art. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.